Y aún todavía hoy vemos cómo se acepta como natural la discriminación racial a la comunidad afrodescendiente, y frente al justo reclamo de una caricatura absolutamente fascista que en cualquier parte del mundo hubiese generado el repudio y al menos una disculpa de la editorial y del caricaturista, pues no, se reafirman los criterios de discriminación expresados allí y se defienden, se reafirman y se defienden. Es tal el nivel de racismo que no se sigue aceptando que hay racismo y se defiende la discriminación racial bajo otros valores fundamentales para los seres humanos, como es la libertad de expresión y la tolerancia y el humor, etcétera, etcétera, etcétera. No pueden ocultar su odio de clase, que es muy distinto. Por otro lado, un editorial de un periódico de la burguesía sale: las hordas chavistas otra vez, como en el 2002, los malandros bolivarianos, el lumpen social que compone la base del chavismo, puro odio y puro desprecio por el pueblo pobre venezolano. Esa es la derecha, no lo pueden ocultar a pesar del gran esfuerzo que hacen, pero no pueden, se les sale por todos lados, porque están llenos del más profundo odio por el pueblo indio, por el pueblo afrodescendiente, por el pueblo de los barrios, por el pueblo campesino de nuestro país. Esa es la situación en la que hoy todavía la revolución bolivariana, el pueblo venezolano y la comunidad afrodescendiente tiene que seguir librando la batalla contra la discriminación racial en cualquiera de sus expresiones, por más benévolas que éstas parezcan a veces. La batalla contra la discriminación racial, lo decía nuestro vicepresidente ejecutivo Elías Agua, en el escenario del primer Consejo Patriótico, de ámbito sectorial, que es el Consejo Patriótico Afrodescendiente, y esta actividad justamente en torno a lo que fue el marco de la abolición de la esclavitud. Decía el vicepresidente, cero disculpa. Esta gente de los medios, esta gente de la derecha, no siente ningún tipo de responsabilidad en función de estos mensajes de odio, de desprecio. Ellos no asumen que eso tenga ninguna carga despectiva, porque la verdad, yo creo que no están convencidos de que el resto de la población, que no son ellos, o sea, gente, pues, es decir, no temen ofender, no temen maltratar, no temen estimular este tema del odio. Nosotros nos habíamos quedado en el segmento anterior diciendo, es decir, ¿qué despierta esto en los medios? ¿Qué puede generar este tipo de actitudes? ¿Y de dónde viene que en muchos casos la gente que está en estos medios es igual de mestiza, pero desprecia tan profundamente al pueblo venezolano? Pero te decía anteriormente que los medios de comunicación, especialmente opositores en esta sociedad venezolana y en el continente, están orientados bajo una visión muy clara de mantener el poder político y económico. Y este tipo de mensajes que lo dibujan con imagen, lo presentan para que se capten más rápido, es parte de su plan, es parte de un formato, de un laboratorio que está orientado a cómo ganar adeptos, de cómo minimizar a poblaciones, de cómo ponerla inferior ante un escenario político donde el presidente, la revolución bolivariana, presenta mucha fortaleza en el escenario político, y esto es una forma de ese laboratorio que busca de minimizar políticamente a esa población que respalda al presidente. El efecto Chávez, que ellos creen, además de estimular en el sector que los apoya ese profundo odio, polarizar en función de eso, ellos creerán que pueden captar de gente del pueblo a partir de que no se les asocie a lo despectivo, al malandro, a la horda, a los círculos violentos, a los tierrugos, a los sucios, todas esas expresiones. Habrá gente que se pasa para ese lado para no ser calificados de esa manera. Claro, pues es que te decía ahora, pero te divide. A lo mejor no se pasa para allá, te divide, te la neutraliza, que también es parte del ejercicio político en periodo electoral. No está conmigo, pero tampoco está con el otro. Entonces, este mensaje orientado en ese sentido
nosotros lo asumimos como una forma de cómo confrontar a la población, incluso pudiéramos decir también de cómo distraerla en el debate sustantivo que hoy se está planteando por la continuación de la revolución bolivariana. Entonces, yo decía que este tema de la inferioridad del hombre ario sobre el resto de la humanidad tiene un sentido también de carácter religioso que muchos teólogos y la Iglesia Cristiana Católica utilizó para someter a este grupo de hombres y mujeres en el continente africano, y se replicó. Tenemos la experiencia de la Apartheid, tenemos la experiencia incluso de la masacre de Adolfo Hitler contra los judíos, que uno no entiende a veces por qué ahora los judíos arremeten contra el pueblo palestino. Pero fascismo y sionismo como que van de la mano, perfectamente. Pues, sí. Entonces, ese asumir de que hay un grupo de hombres superior por sus pies, o sea, es una estupidez entenderlo científicamente. Ya eso está demostrado que no es tan así. Incluso el primer hombre que hizo el trasplante de riñones se llama Nicky Hamilton, un sudafricano, y él está reconocido mundialmente y era un afro. Ahora, pero eso no aparece en los medios públicos porque hay una orientación de mantener la hegemonía política. Entonces, incluso ese plan lo aplicaron de lo que fue la Apartheid en Sudáfrica con el propósito de mantener la hegemonía política y económica en ese país. Igualmente la estamos observando en Venezuela, que los laboratorios vienen aplicando este tipo de orientación ideológica por la vía de los medios a propósito de dividir y minimizar la participación política de la población afrodescendiente en este caso. Reinaldo, hay ahorita como que resurgen estos ataques fascistas, neonazis en el mundo, estas expresiones de odio en medio de la crisis del capitalismo, que ya no le presenta alternativas a la humanidad, que se cae por no solamente su crisis económica, política, energética, climática, ética principalmente, de valores. Está como resurgiendo eso. El papel de los medios en el resurgimiento de estas acciones de violencia contra los pueblos. Los medios, que la mayoría de ellos están alineados a las transnacionales capitalistas, tienen un papel fundamental en el nuevo tipo de guerra de cuarta generación y en la estigmatización del enemigo, estigmatizar al enemigo. Fíjate el caso, por ejemplo, de los talibanes. Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, el dudoso atentado, que al parecer ya va por autoatentado, Estados Unidos decide bombardear a Afganistán. Pero ya antes, si revisamos los diarios, 2 años antes viene un ataque contra el Talibán. Entonces Talibán igual a terrorista, Talibán igual a una persona inconsciente, irracional, hasta el punto que si la que te decía Talibán te estaba ofendiendo, sin saber que Talibán significa en afgano estudiante. Pero atacaron al Talibán. Atacaron también a las poblaciones de otros estados los cuales iban a aniquilar, como es el caso de Irak. Tú sabes, Blanca, que de acuerdo al informe de Naciones Unidas de 2010, la población más discriminada es la población islamita, la musulmana. Y luego viene la población afrodescendiente. Nelson Mandela, una de las cosas que hizo, ya que Modesto cita la Apartheid, una de las cosas que hizo Mandela fue hacer una política de inclusión en Sudáfrica. A propósito de la caricatura esta discriminatoria, donde se habla de ya acabamos con la supremacía blanca, ahora tenemos aguas afrodescendientes. Está el asunto de acabar con la supremacía blanca, suena como a violencia, ¿no? Los aniquilé. Sí. Cuando aquí hay una política en Venezuela de inclusión de todos los sectores, pero los medios van jugando a esto. Y cuando los medios van haciendo el ataque contra los afrodescendientes, viene dado porque reconocen que hay una población mayoritaria allí. Entonces, siéntete inferior porque te vamos a poner a alguien por encima para que pueda controlarte o para que pueda ayudarte. Recuerda, por ejemplo, el caso de Simón Bolívar, cuando lo querían nombrar rey. Y luego siempre se hablaba durante nuestra era republicana de traer un príncipe para Venezuela. Fanon, un gran africanista, Fran Fanon, de aquí de Martinica, que se fue a pelear a Argelia, él dijo una frase importante, un pensamiento muy importante.
si vamos a independizarnos para hacer las mismas cosas que hacen los europeos, para gobernar como los europeos, para tener el mismo idea de los europeos, no nos independicemos y traigamos un príncipe europeo. Entonces, pero los medios de comunicación precisamente te hacen ver inferior, o intentan hacerte ver inferior, nunca van a lograrlo con nosotros, te estigmatizan a una población, la población terrorista, la talibán. Ahora, por ejemplo, está el caso de los tuaregs en Mali. Ahora los tuaregs son terroristas y le dan y son terroristas hasta que de pronto comienza la necesidad de invadir a Mali para librarlo de los terroristas tuaregs. Ahí es importante resaltar que los talibanes, como ellos los califican, fueron apoyados por los Estados Unidos justamente en el conflicto con Rusia. Así es. Financistas de Al-Qaeda, y la principal figura de esta cosa, el señor Bin Laden, socio de los Bush, petrolero igual que ellos, su familia en Estados Unidos. Así que todo esto que ellos luego cuestionaron y estigmatizaron forma parte de lo que fue la gran inversión de Estados Unidos para generar un conflicto. Y que estos mismos miembros de Al-Qaeda, terroristas, involucrados en las Torres Gemelas, que condenados en Guantánamo, por lo que se invade Afganistán y luego también se ataca Irak y todo esto. Esos señores fueron puestos libres y llevaron vida como mercenarios y ahora forman parte del gobierno de transición apoyado por los Estados Unidos. Sí. Es decir, los 3.000 muertos de ciudadanos norteamericanos que indignaron y que les hicieron cambiar toda su política militar, pues esos 3.000 muertos ahora no importan y son socios de Al-Qaeda. Es una cosa impresionante y una de las crisis más brutales del capitalismo es la crisis ética. No se les puede creer nada, son farsantes, mentirosos, usan a la gente, son mercenarios y no tienen compromiso ni con su país, ni con sus ciudadanos, ni con nada. Entonces, allí está evidenciado. Recuerdo que tuvimos la desagradable experiencia de ver en la asamblea, Modesto, la intervención de un señor que decía que el otro, pero no hay necesidad de mencionarlo, que hablaba de que el señor Saddam Hussein era de izquierda, estalinista, y resulta que Saddam Hussein llega a Irak de mano de los Estados Unidos. Quien lo presenta en la política es el señor Henry Kissinger, y él jugó un papel fundamental para los Estados Unidos en la guerra contra Irán. Entonces, igual, miren, cuando llegan los traidores al poder, es la entrada para que llegue el imperio. Así que nunca más volverán los traidores a gobernar este pueblo, porque eso sería la guerra, la violencia, el reino que necesita el imperio, el capitalismo, para efectivamente apropiarse de los países. Pero es importante destacar el tema del género periodístico que están utilizando, como es la caricatura, porque es la imagen que el ser humano tiende a captar más rápido, con muy pocas palabras. Y entonces, y a través de un supuesto humor. Un supuesto humor, porque sí, una cosa suave. Claro, que no, porque el humor es profundo, pero es chiste. Pero el humor no se trata de de negar la condición humana de ninguna especie humana. Nosotros no estamos en contra del humor. Es un género periodístico que debe ser usado en los términos como lo establecen las leyes venezolanas. Entonces, nuestra población debe estar muy consciente cuál es el papel, los instrumentos, los mecanismos que está utilizando ahora la oposición para tratar de desvirtuar, desinformar, desestabilizar todo lo que es este proceso político. Entonces, la coyuntura, el aspecto electoral está marcando las orientaciones y la postura política de la oposición. Reinaldo, pero ante esa arremetida de los medios y ese intento de tratar de desmoralizar a nuestro pueblo, denigrando de nuestra condición afro, indígena, mestiza, pues al revés, la respuesta ha sido que tenemos un consejo patriótico en el gran polo patriótico de nuestra población afrodescendiente. Mucha más bien compromiso en la defensa de nuestra identidad, en nuestros valores, que son valores basados en la vida, en la alegría, en el compartir, en la solidaridad, en el amor profundo, en el futuro. Y yo que les estoy quitando el espacio a ustedes de conversar, discúlpenme, pero en el próximo segmento sí tendremos más de Modesto y de Reinaldo. Vamos a cerrar con un video justamente de este documental que se llama Carimba, marcado en mi piel. La gente aquí es muy clasista, racista, y
Y la mayoría de las cosas es por eso. O sea, por eso es que se ven muchas personas así, blanquitas en la televisión, mujeres bonitas. O sea, cuando tú has visto una actriz protagonista aquí en Venezuela que sea morena. A ellos no les gusta la televisión porque saben que su imagen no es bonita. Sí, son conscientes de eso. Naturalmente sale más bonita las muchachas, mezcladas con italiano, con español o qué sé yo. Bueno, pero supuestamente la mayoría de los actores son blancos porque son más placenteros a la vista. Yo pienso que hay racismo en todos lados, lo que pasa es que muchos de los que son así apartados, excluidos, cierran su boca. Por ejemplo, yo muchas veces, en muchas oportunidades me he callado y me ha dado hasta pena. A nosotros nos da vergüenza, nos da mucha vergüenza decir las cosas que nos hacen, ¿sabes? Porque sentimos que somos culpables por algo que ni siquiera sabemos. A veces pienso, no sé, si hubiese sido diferente, hubiese sentido estas cosas que siento ahorita, como por ejemplo sentirme rechazada en algunas oportunidades, o si yo hubiese sido blanca, rechazar a aquellas personas que me han rechazado a mí. Me hago muchas preguntas.